Nora, muy buenas noches, gracias por este rato. Soy Pablo Caruso con todo el equipo de QR en Bravo TV. Saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, Nora, por este rato. Nora publicó en sus redes sociales parte de esta campaña que tiene datos muy importantes que yo espero que se sorprendan. Miren, en la Semana de la Ciencia te contamos lo que hacemos todo el año con ciencia y sin plata. Yo no sé si lo hicieron a propósito, pero recordemos que el presidente dice que es un economista especialista en crecimiento con o sin dinero. Un equipo de la Unidad Ejecutora de Estudios de Neurociencias y Sistemas Complejos de todas esas instituciones estudia registros cerebrales de pacientes con epilepsia fármaco resistente para mejorar el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Otro avance. Investigadores del Centro de Investigaciones de Hidratos de Carbono, UBA, CONICET, Ciudad de Buenos Aires, del Instituto de Medicina Molecular y Celular Aplicada, junto a la empresa SkyBio, desarrollaron una molécula que en estudios en animales han mostrado potencialidad para el tratamiento del Parkinson. Próxima, el Centro de Investigación y Tecnología Química, UTN de la provincia de Córdoba, demostró que los aceites vegetales usados pueden transformarse en biodiesel, un combustible alternativo, en lugar de convertirse en desechos. Yo entiendo, Nora, que todo esto son desarrollos y avances de este tiempo, es decir, cuando el Estado le ha dado la espalda al desarrollo científico y tecnológico, ¿verdad? Sí, esto es una campaña que organizó la red de autoridades de institutos de ciencia y tecnología que se formó a poco de asumido este gobierno cuando vieron que había un ataque como nunca antes a la ciencia local. Ujú. Y bueno, vienen trabajando, esta red reúne a, como dice su nombre, a autoridades de todos 300 institutos o más del CONICET en todo el país, que son de distintas orientaciones políticas. Sin embargo, están unidos y responden en este momento a lo que se dio en llamar al cientificidio o ataque a la ciencia, Claro. que está recortando recursos, dejando que se vayan personas muy valiosas, no ejecuta los recursos que sí están. Ujú. Y bueno, entre todas las acciones que emprendieron, una de ellas fue pedirles a todas como es una red de autoridades de institutos, a todos los directores de institutos que mandaran algunos de los proyectos que están en marcha en institutos del CONICET. Estos que vos mencionaste son algunos, Sí. pero hay cientos. Acaba de llegar a las farmacias del país la versión actualizada de la ARVAC, la vacuna argentina Contra el COVID. contra COVID, Ujú. sí, que en este momento es la vacuna más actualizada que tenemos en el país porque está con la última cepa que indicó la Organización Mundial de la Salud Que recordemos, el COVID y sigue entre nosotros. Lo se que pasa es puede que hacer. hemos generado resistencias y además de la cobertura en vacunación, pero sigue siendo un tema, quiero decir. Mira, el año pasado y el anteaño hubo más muertes por COVID que por gripe. Mirá, Por supuesto, gran parte de la población está vacunada, pero hay que vacunarse todos los años claro. contra COVID, así como se hace con la gripe, porque no solo está el riesgo en personas que tienen comorbilidades o son personas mayores de una complicación y eventual muerte, Ujú. sino que está el riesgo del COVID prolongado, que se puede dar a cualquier edad y que es un problemón que hay cantidad de decenas y decenas de estudios, todavía no se sabe muy bien cómo controlarlo, cómo tratarlo. Las personas que lo padecen muchas veces tienen que vagar de médico en médico Claro. porque lo primero que les dicen es que es un problema psicológico. Está relacionado con 200 problemas, digamos, el COVID prolongado eh, puede causar problemas desde el área de salud mental hasta diabetes, por Claro. ejemplo. O Ahora, sea Nora, que estamos hablando de la crisis del sistema científico-tecnológico a partir de la decisión de un gobierno y sus políticas públicas. Pues es que hay algo que yo todavía no termino de entender, porque si es que hay una mirada economicista respecto de lo que el Estado invierte,
Por ejemplo, algunos de los casos que veíamos recién, todo lo que tiene que ver con el biodiesel o con fuentes de energía alternativas, o por ejemplo los testeos en animales respecto del tema Parkinson, además de mejorar la calidad de vida de la gente, eventualmente en la vuelta termina generando para un país mayores recursos económicos. Es que no me entra en la cabeza, no sé si es un capricho, si es en términos ideológicos una suerte de dogma. ¿Vos cómo te lo explicás todo esto? Es que no tiene explicación, no tiene ninguna explicación porque está recontra demostrado en todo el mundo que la única vía hacia el desarrollo de un país es el desarrollo de la ciencia, de la educación y cuidar la salud de su población, Claro, porque si ninguna de estas tres patas son imprescindibles para que un país pueda desarrollarse. Ningún país del mundo, ninguno en todo el mundo llega al desarrollo porque tiene buenas políticas financieras. Eso, por supuesto, habrá que hacerlo, muy bueno eso, pero, Nora, ¿eh? Muy bueno lo pero que... no, eso no te lleva al país a desarrollarse. De hecho, se habla mucho de aquella época de principios de fines de 1800, principios de 1900, como que la Argentina era un país rico. Bueno, era rico para una porción minúscula de su población, pero además no era un país desarrollado, Ujú. porque no era un país que tenía industria, no era un país que tenía, digamos, medios de producción, de innovación. Hoy no se puede pensar en el desarrollo de un país sin tener un aparato científico, Claro. tecnológico que permite innovar, porque las propias empresas que supuestamente son la base de la riqueza no pueden competir en un mundo eh, absolutamente globalizado sin innovar constantemente. Claro. Lo que hoy inventás y patentás, te lo copian muy rápido en Ujú. 4 o 5 años. Así que hay que estar innovando constantemente y la única manera de innovar constantemente es tener un aparato científico capaz de entender la realidad y desarrollar las tecnologías para cambiarla. Nora, Entonces, tiene una pregunta para hacerte Martín Granowski. ¿Martín? Sí, ¿cómo estás, Nora? Buenas noches. Vos decías antes que esto no tiene explicación o que no le hayas explicación. Y después dijiste que los países que no hacen desarrollo tecnológico y científico no tienen desarrollo. ¿Es una explicación o es una hipótesis tuya la segunda? no, es un hecho, lo segundo, pero digo, no se le puede buscar una explicación racional, porque nos estamos Salvo que perdiendo. sea no tener, frenar el desarrollo. Claro. Ah, bueno, Eso es lo que te bueno, pregunto. si queremos, digamos, quedar en una situación de sometimiento absoluto, y bueno, sí, es una buena manera de mantener al país sometido a, digamos, a países más poderosos, estar en manos de los poderosos, no poder tomar decisiones soberanas y además no tener pensamiento crítico, porque en la ciencia y en la educación es donde se genera, se nutre el pensamiento crítico, con este gobierno y con todos los gobiernos. O sea, esas son las usinas de pensamiento crítico que nos permiten interpretar la realidad y poder cambiarla. Y hay un ejemplo muy cercano, la pandemia. La pandemia había que actuar y se necesitó no solo la acción de los médicos, porque la pandemia fue un fenómeno sociológico, Ujú. antropológico, económico, excedía en mucho el sistema sanitario y fue gracias a tener un sistema científico que se pudieron tomar vías de acción, se pudieron trazar estrategias, algunas habrán sido más exitosas, otras menos. En algunos momentos se los escuchó a los científicos, en otros lamentablemente no se los escuchó tanto como hubiera debido escuchárselo, Claro. tanto aquí como en el resto del mundo, pero es justamente en esa usina de pensamiento donde se puede analizar un problema
y encontrar las soluciones. Nora, Si vos no tenés esa usina de razonamiento, de pensamiento científico, va a ser muy difícil que puedas trazar soluciones para los problemas que tenga el país. claro, y ni hablar de soberanía. Nora, déjame hacerte una última pregunta. Estamos hablando de la Semana de la Ciencia que atravesamos y la intención de mostrar efectivamente la crisis del sistema a partir de las decisiones del gobierno de Javier Milei. Estos avances que estuvimos compartiendo, hay muchos más en la campaña. ¿Son de este tiempo? Es decir, ¿son a pesar de todo lo que ocurrió? ¿O tiene que ver con cuando se tuvo recursos, se hizo todo esto o está mezclado? Bueno, son proyectos que vienen desde Claro, antes, no es que comenzaron el año claro. pasado. Y el problema es que como la Agencia de Investigación y Desarrollo e Innovación, la agencia I+D+I, tiene 15 millones de dólares de presupuesto en este momento y no se ejecutan ningún pago de subsidios desde hace meses. Cero, cero. Hay laboratorios que tienen que cerrar porque no tienen elementos para trabajar. Entonces, todos esos proyectos que podrían fructificar, y como vos mismo dijiste, podrían no solo mejorar la vida de la gente, sino ser fuente de ingresos. Claro. Hay muchísimos, hay muchísimos. Hoy mismo acabo de hablar con investigadores del Instituto Leluar que están trabajando en convertir células adultas en células progenitoras de neuronas que producen dopamina para el Parkinson. Mirá También vos. es otra línea, además de esa molécula que mencionaste. Eso se está trabajando en todo el mundo. Se acaba de publicar 2 trabajos importantísimos que muestran que es factible reparar justamente esas neuronas que se van destruyendo en el Parkinson Claro, con células madre modificadas. impresionante. Eso no es solo impresionante porque el Parkinson es la segunda enfermedad neurológica, neurodegenerativa en el mundo. Hay millones de personas que lo padecen, se calcula que más o menos el 1% de la población. Pero además es un negocio. O sea, si el equipo que llegue antes a producir esta tecnología, no solo le va a mejorar la vida a muchísimas personas, sino que va a tener un producto para vender, Sí, para claro. transferir, para patentar. Suma una cosa, Nora, que por ahí no sé cuantitativamente cómo se mide, pero el autoestima de un pueblo, la autoestima de una nación que está acompañando ese tipo, que está en la frontera del desarrollo, también me imagino que es importante y se traduce eventualmente en algún momento en productividad y recursos. Te quiero mandar un abrazo muy grande, Nora, por este rato. Valoramos mucho tu trabajo y nos enorgullece haber podido charlar con vos sobre este tema. Gracias a ustedes. Que estés muy bien, Nora Bar.